Hola, hola, pues como pueden ver es un set nuevo en el que estamos. Hola, soy Elizabeth y hoy quiero hablarles sobre la renovación de nuestro entendimiento. Pues justamente como han visto en los videos anteriores he estado un poco hablando sobre cosas difíciles que he estado viendo estos meses y justo como que ya acabó esa guerra, pero como cada pelea uno no se va limpio, ¿saben? Es como peleas, pero finalmente hay heridas, ¿no? Entonces, bueno, ya después hablaré un poco más sobre esto que estoy pasando, porque siento que a pesar de que terminó, es como no terminó por siempre, sino es como, no sé, todavía no lo sé, tengo que esperar conforme el tiempo pase, pero han pasado bastantes cosas que me han hecho sentir como mal, como la verdad desanimada, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir. A veces digo, bueno, si ya no estuviera a lo mejor todo sería más fácil, y la verdad es que sí, todo sería más fácil, pero sabemos que no vivimos por nosotros, sino porque vivimos para Cristo, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar hablando sobre, ¿alguna vez te ha pasado que quieres hacer algo pero no puedes hacerlo? O sea, como que dices, bueno, me gustaría, no sé, empezar a ir al gimnasio y empezar a hacer ejercicio y alimentarme bien y tal, y no lo hago, ¿no? O bueno, hablando un poco en el ambiente espiritual, es como, ¿por qué cuando busco más a Dios es cuando más caigo en pecado? No sé, o sea, a lo mejor me enojo más, me peleo más con mi familia, no sé, veo más pornografía, no lo sé, o sea, porque finalmente son pecados que entre la juventud es como que lo más común que pasa, o por ejemplo entre las esposas jóvenes me peleo más con mi esposo, no lo sé, porque justamente es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? O no sé, o por ejemplo soy muy peleonera, ¿no? Entonces, bueno, resulta que pues esto viene de las conductas aprendidas que tenemos. Entonces el ser humano se va a mover en dirección de sus pensamientos más fuertes. Entonces obviamente a lo que tú más te gusta o lo que más piensas es a donde más te vas a mover, ¿no? Entonces aquí es hacia dónde te están llevando tus pensamientos. A veces necesitamos pensar en qué estamos pensando, o sea, al decir pensar en lo que estamos pensando es como analizar qué es lo que estamos pensando o cuáles son esos pensamientos que más tenemos. A veces podemos pensar que no, o sea, a veces esos pensamientos sí controlan nuestra vida, pero también debemos de saber que nosotros controlamos nuestros pensamientos. Ok, entonces lo que decía es como, a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago? Hablando un poco más en el ámbito espiritual, es como, ¿por qué me equivoco más cuando yo quiero hacer el bien? O sea, yo quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, quiero hacer las cosas conforme a su voluntad, pero cada que lo intento caigo, cada que lo intento hago todo mal. Entonces quiero hablar sobre cómo el apóstol Pablo decía en Romanos 7:14, dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Justamente estoy discipulando a una amiga. Apenas comenzamos y ella me decía justamente, seguro va a ver el video y si no, qué bueno, y si lo ve pues ya, no voy a decir tu nombre para que nadie sepa que eres tú. Bueno, entonces ella me decía como, es que, o sea, cada vez que intento hacer las cosas bien es cuando más me equivoco y eso no soy digna de Dios porque, o sea, yo siento que Dios está enojado porque me he equivocado y porque he caído en las cosas que a Él no le agradan. Y no necesariamente aquí podemos ver cómo Pablo también luchaba con esto. Y no solo Pablo, sino creo que todos como cristianos tenemos esta lucha constante en la que queremos hacer lo que a Dios le gusta,
pero terminamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, porque finalmente seguimos siendo, éramos esclavos del pecado y nuestra carne aún no, o nuestro pensamiento aún no entiende que ahora tenemos una nueva vida en Cristo y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en Él. Hablando sobre el transformar nuestra mente, quiero leer Romanos 12, 1 y 2, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A veces creo que tenemos estos pensamientos tan cautivos y vivimos todavía en nuestra antigua forma de vivir y no hemos renovado esos pensamientos de nuestra vida. A veces no vemos más allá porque hay pensamientos cautivos. Entonces todo cambio exterior comienza con un cambio interior. Es como a veces tenemos un pensamiento, luego ese pensamiento nos lleva a un sentimiento, luego a una acción y a un fruto. Las personas cuando están cortejando a alguien, primero pensamiento, vemos y pensamos en esa persona y dices, bueno, de repente llega un sentimiento de me gusta, y después ¿qué pasa? Tomas una acción y terminas diciéndole a esa persona, oye, me gustas, y eso ya da un fruto, tanto puede que sí como puede que no. Esperemos que en todos los casos a todos nos digan que sí. Entonces, pero también esto viene a algo negativo. Justamente pensaba en mí porque pues yo he estado teniendo pensamientos de dolor en los que pienso, luego empiezo a sentir dolor, empiezo a sentir tristeza. Eso me lleva a llorar, a deprimirme, a tirarme en la cama, a no querer levantarme, a no querer hacer nada, y ese me da un fruto. ¿Ese fruto qué es? Pues me da nada. O sea, el fruto realmente ahí es como he pensado y solamente me lleva a no hacer nada, o me lleva a pensamientos de mal, ¿sabes? Entonces, o incluso a querer tomar acciones que no los he hecho, porque finalmente todo el tiempo estoy intentando someter mis pensamientos a Dios, pero bueno, eso vamos más adelante. Pero justamente quería dar ese ejemplo porque a mí me ha pasado y no he tomado como tal una acción mala, pero sí me da un fruto. O sea, esos frutos es que no hay fruto como tal. Bueno, o sea, son frutos malos porque realmente me llevan a no hacer nada, o me llevan a deprimirme, o me llevan a incluso a enojarme con Dios. O sea, esos son los frutos que no deben de salir. Por eso digo que este tipo de figura también se puede aplicar a los pensamientos malos, ¿no? Es importante comenzar a pensar en qué pensamos, como decía, en mi mentalidad sobre mi imagen, sobre tu matrimonio, sobre la crianza, sobre la escuela, no lo sé. Y si mi relación con esos pensamientos no es la correcta, entonces esto nos lleva a una mentalidad pobre. El cambio no es fácil, la verdad, y es que a veces así pasa, ¿no? Dices, bueno, es que así soy, así Dios me hizo y yo ya no voy a cambiar, pero no es tanto eso. Claro que podemos cambiar, simplemente es querer hacerlo, porque un cambio no es fácil. Es como, imagínate que llevas toda tu vida comiendo mal, comiendo lo que quieres, y de repente un día te dicen, ¿sabes qué? Tienes que empezar a cuidarte porque si no te va a dar diabetes. Ay, claro que no se puede, porque no es fácil, porque llevamos toda una vida con esto aprendido, que de repente tengas que hacerlo, pero sin embargo lo podemos hacer. O sea, a veces más bien no queremos, o tenemos esa resistencia al cambio, o a veces no tenemos los recursos, o a veces no sabemos cómo. Y aquí quiero poner la figura de Pablo, que primero, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso, quien era alguien que perseguía a los cristianos. ¿Y qué pasa? Que Jesús vino a cambiar su mente, pero finalmente tenía una conducta aprendida y tuvo que cambiar esa mente para poder llegar a ser Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda, empieza a perseguir a los cristianos, tiene un encuentro con Jesús, se queda ciego 3 días, pero en esos 3 días hubo un cambio en él, porque entonces se dio cuenta que Jesús realmente existía, y a partir de ahí se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo, quien escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, también Moisés, si vamos a Éxodo de nuevo, podemos ver cómo
él también tuvo que cambiar su pensamiento y decir y cambiar, porque finalmente él decía que no era capaz. Es que no, yo soy tartamudo, yo no puedo, Dios, ¿cómo me vas a mandar a mí? Yo ni sé hablar. Y tenía tenía este pensamiento en el que tenía una imagen incorrecta sobre él, ¿no? ¿Qué pasa? Que este pensamiento era producto de un pensamiento interno de su vida, ¿no? Pero de ahí tuvo que hacer una renovación de su mente, y esa renovación no la hizo él, sino fue a través de Dios. Entonces podemos ver que a través de la historia de la Biblia, todas las personas que Dios llamó para servirle o para hacer algo destacable, fueron personas que fueron transformadas por Dios en su pensamiento, porque no todas se creían con la capacidad de hacerlo. Tan solo Israel, cuando fue liberado de Egipto, salió con un pensamiento de esclavo. O sea, ellos seguían pensando que ellos todavía se sentían esclavos. Realmente ellos no se creían con esa libertad. Entonces, como tenían esta mentalidad, duraron 40 años en el desierto. ¿Y qué tuvo que pasar para poder llegar a la tierra prometida? Dios transformó la mente de los israelitas, y hasta que fueron renovados en ese pensamiento fue que pudieron haber entrado, ¿no? Entonces, las cosas prácticas que podemos hacer para empezar a cambiar y empezar a migrar hacia lo que Dios quiere, y sobre todo hacia la renovación de nuestro entendimiento, es empezar a decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por ejemplo, yo, que batallo mucho con pensamientos o que soy muy ansiosa, primero, yo creo que Jesús no se preocuparía en mi lugar, la verdad. Primero, yo creo que lo que haría es hablar con el Padre, de contarle cómo se siente, y sobre todo yo creo que ni siquiera se preocuparía por cosas tan banales o tan mundanas como las que yo tengo, tan superficiales, sino creo que su preocupación sería más hacia su vida o su relación con el Padre, ¿no? Entonces, yo creo que todo sería distinto si nosotros pensáramos más como Jesús. Por ejemplo, esta persona me ofendió, ¿qué haría Jesús? ¿Se enojaría? ¿Le guardaría rencor o lo perdonaría? Entonces, creo que ese tipo de acción o de decisión de empezar a decir ¿qué haría Jesús en mi lugar? Son cosas que nos van a llevar poco a poco a renovar nuestro entendimiento. A veces podemos también tener una mente distorsionada y no darnos cuenta qué tan mal estamos, y es que eso también nos puede limitar para poder avanzar. Por ejemplo, yo puedo decir que yo estoy bien, que yo no peco, que mi vida está perfecta, pero no siempre es así. Bueno, y al decir que tenemos una mente distorsionada, quiero hablar sobre que a veces nosotros tenemos puntos ciegos en los que no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Y es que es verdad, o sea, yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy como, Señor, analiza y examina mi corazón y mis pensamientos, porque la verdad no sé si estoy haciendo mal, no sé si me estoy equivocando. Y es que, por ejemplo, no estoy criticando, pero nosotros podemos ver cuando los demás tienen errores y no lo notan. Digo, yo la verdad lo he notado con muchas personas. Finalmente ellos sabrán con Dios, pero a veces yo digo, o sea, me estoy fijando en lo que ellos hacen, pero también debe de haber algo en mí que está mal y no sé qué es. Y constantemente estoy con ese miedo de, ¿y si tengo una mente distorsionada y estoy haciendo algo malo y yo creo que está bien? Salmo 139:23, David le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Creo que constantemente tenemos que estar pidiéndole a Dios que examine nuestros corazones, porque, de nuevo, lo que decía es, a veces podemos hacer cosas que pensamos que están bien y no están bien. Y creo que lo importante es tener este corazón humilde de decir, Dios, la verdad, yo siento que no estoy mal en nada, pero me gustaría saber, y que tú examinaras mi corazón y me mostraras qué es lo que está mal en mí para yo poder cambiarlo, porque yo quiero entender tu voluntad, quiero agradarte a ti, ¿no? También qué pensamientos, o sea, preguntarle a Dios, ¿qué pensamientos en mi vida son incorrectos? Creo que nosotros sí sabemos qué pensamientos tenemos que son incorrectos, porque claro que lo sabemos, por algo Dios nos dio discernimiento y tenemos al Espíritu Santo. Y por ejemplo, también saber qué ideas sé que están mal y aún así las defiendo, porque a veces
somos humanos y somos orgullosos y a veces todo el tiempo queremos tener la razón, a veces todo el tiempo. Entonces, si no somos libres, difícilmente vamos a poder seguir. Entonces, para ser libre de un cautiverio mental, aquí hay 3 pasos. 1 es identificar los pensamientos equivocados y escribirlos. O sea, por ejemplo, Dios, la verdad es que tengo rencor porque esta persona me hizo tal y la verdad sí, lo odio. O la verdad es que me cae mal esta persona y le tengo envidia nada más porque sí, pero no quiero ser así. O Dios, la verdad sí soy bien grosera, digo muchas groserías y así soy, pero no quiero ser así. Bueno, o punto nada más las escribo así: soy grosero, soy mal hablado, o tengo rencor, no sé perdonar, XXX. Segundo paso es remover esos pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como podemos ver, Pablo nos decía como lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, pero hay una esperanza y podemos ser libres en Cristo Jesús. Entonces es pedirle a Dios que remueva cada uno de estos pensamientos, porque es entonces cuando Dios va a ver ese deseo de un cambio en nosotros. Y la tercera sería reemplazar estos pensamientos con pensamientos cristocéntricos. Yo creo que todos sabemos aquí es lo que a Dios le agrada, y si no, creo que el simple hecho de abrir nuestra Biblia, ahí podemos conocer la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. Por ejemplo, esta persona, mi amiga, me decía como: es que yo no la quiero perdonar a esta persona porque no quiero, ¿por qué la voy a perdonar si yo no le he hecho nada? Bueno, Dios nos pide que perdonemos y nos pide que así como Él nos ha perdonado, nosotros también perdonemos. Y si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Pero no es tanto por ello, sino es porque además el perdón, más que nada, es algo que nos libera a nosotros y también nos hace ser más como Cristo. El perdonar nos ayuda a ser más como Cristo, porque si queremos hablar sobre las ofensas, creo que todos, o sea, sí nos han ofendido, pero todos, sin excepción alguna, hemos ofendido a alguien. Y si no a alguien, al menos hemos ofendido a Dios. Y no solamente lo ofendemos una vez al mes, una vez al año, lo ofendemos diario, porque diario pecamos y diario estamos en contra de su voluntad. Sin embargo, en su gracia somos perdonados y podemos recibir este regalo de volver a tener una relación con Él, de poder estar con Él como Padre, y podemos ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, y regresando un poco al tema, Dios sana y restaura todo corazón quebrantado, si se lo entregamos y si lo llevamos a Él, si lo rendimos a Él. A veces puedo saber mucho sobre la Biblia, puedo saber mucho sobre todo, pero si no hago nada, de nada sirve tener ese conocimiento. Entonces es simplemente ir con Dios y decir: te pido que transformes mi vida, ayúdame a tener este proceso para convertirme en la mejor versión de mí que tú quieres que yo sea. Dios, ayúdame a poder convertirme en todo lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a quitar esto que no me permite seguir. Ayúdame a poner límites, a experimentar la vida que tú tienes para mí. Yo sé que yo no era candidato antes por mi vida, por mi pasado, para algo, pero ahora sé que por medio de ti y de la renovación del pensamiento que tú quieres que yo tenga, puedo ser candidato para ser usado por ti en un futuro, o para ser usado en este presente. Pero primero, Señor, necesito que cambies mi forma de pensar para poder llegar a ser eso que tú quieres y llegar a entender tu voluntad. Creo que de ahora en adelante, cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestro pensamiento, tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Entonces, quiero preguntarte y que te quedes con esto: ¿qué pensamientos necesito rendirle a Jesús? ¿Qué cosas tengo que poner delante de Dios? Y también se vale decir no puedo, porque ahí es donde viene Dios, porque a veces nosotros queremos en nuestra fuerza hacer todo, pero no siempre es posible. Entonces
de nuevo podemos decir, Señor, yo no puedo cambiar, no puedo hacerlo, me cuesta soltar, lo he intentado muchas veces, pero en mis fuerzas yo no puedo. Ayúdame porque yo no puedo, ayúdame a rendir esto, ayúdame a soltar esto. Y ahí nos vamos a dar cuenta como yo en mis fuerzas no puedo, pero con Cristo puedo hacerlo todo. Entonces también, por último, pues algo que a mí también me he dado cuenta es que a veces sí hay mentiras que yo he creído que me alejan del pensamiento de Dios, y a veces he pensado es como yo soy indigna, o yo no sirvo, o yo no merezco a Dios, y es verdad, no lo merecemos, pero por su gracia sabemos que Dios es bueno y tenemos ahora este regalo de poder reconciliarnos o haber sido reconciliados con Él, y este regalo de la vida eterna que experimentamos a través de Cristo. Entonces también, además de ello, quiero que pienses qué mentira he creído que me ha llevado a lo malo o a tener pensamientos malos. Finalmente, y para terminar esto, es importante saber que nosotros sí podemos controlar nuestros pensamientos. Claramente a veces no controlamos, o a veces los pensamientos que tenemos sí nos llevan a tomar acciones equivocadas, pero creo que sí es muy importante el qué es lo que pensamos, porque, por ejemplo, si tú, bueno, yo me he dado cuenta, lo pongo en un ejemplo un poco banal y humano, no, lo voy a dar en un ejemplo un tanto insignificante. Hace tiempo yo intenté, o bueno, más bien entré a un trabajo en el que ya había estado hace como 4 años y regresé a este trabajo, y hace 4 años duré 5 meses, me salí porque tenía que entrar a la escuela, pero dije, bueno, si ese tiempo duré 5 meses, yo creo que puedo aguantar, ¿no? Pero desde que entré a este trabajo yo dije, ay, no, yo no, odio este trabajo, odio tener que tratar con clientes, odio esto que hago, ¿no? Y eso me llevó a salirme a la semana porque no aguanté, de verdad mi mente no se sentía capaz de hacerlo. Entonces creo que es por la mentalidad que yo tenía de que no iba a poder, y simplemente no terminé no haciéndolo porque yo ya tenía esta mentalidad de es que no me gusta y no sé qué. Entonces se llegó a ser tan pesado que llegué a un punto en el que ya no seguí. Y voy a dar otro ejemplo en el que tenía un buen pensamiento y funcionó. Resulta que pues yo entré como en esta dieta de ayuno intermitente en la que normalmente yo soy muy ansiosa, y cuando estoy ansiosa pues solo estoy pensando en picar, ir y bajar a ver a la cocina que hay. Pero cuando entré en este ayuno intermitente, mi mente se hizo a la idea de que solamente iba a comer tantas veces al día, no iba a comer a cada ratito, en cierto horario, iba a comer ciertas cosas, y lo hice, o sea, me mentalicé y realmente sí logré el objetivo que estaba buscando. Entonces ahí me di cuenta que realmente la mente sí influye mucho en nosotros y en nuestras decisiones. Entonces si tú no te crees capaz de algo, no lo vas a hacer porque lo tienes ya en la mente. Y creo que esto también viene a través de heridas del pasado. Entonces a veces es necesario también rendir eso a Dios. Dios, estoy herida del pasado porque en tal momento mi familia me llamó tal, en tal momento me hicieron sentir así y yo me lo creí, pero ahora, Señor, yo creo que soy amado, soy amada, soy elegido o soy elegida, que soy hija tuya o hijo tuyo, que soy real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces este tipo de cosas son las que debemos realmente creernos, y creer que no es en nuestras fuerzas, porque nosotros jamás vamos a poder si nosotros intentamos con nuestras fuerzas. Claramente podemos intentarlo, y a veces sí, pero en este momento quiero decir que cuando tú no puedes, no lo intentes tú en tus fuerzas, sino que sea Dios en ti, porque finalmente es cuando pedimos que Dios renueve este entendimiento y empecemos a cambiar nuestra manera de vivir o nuestra vieja forma de pensar, cuando antes vivíamos en pecado, pero ahora somos libres del pecado, no por nosotros, sino porque Cristo murió por nosotros y Él nos ha librado de ese pecado, nos ha librado de la muerte, y entonces ahora tenemos una nueva vida en Él. Yo sé que redundo mucho y digo lo mismo, pero es que creo que es importante entender la importancia
del sacrificio de Dios. Entonces, bueno, pues yo quiero invitarte a que sigas analizando, que día con día vayas haciendo estos pequeños cambios que nos ayuden a migrar a la mente de Cristo, y que podamos entonces entender esa hermosa y preciosa voluntad de Dios, que es perfecta, es buena y es agradable. Entonces vamos a orar, y pues tú que estás ahí, cierra tus ojos y entreguemos esto a Dios. Señor, gracias por este día, gracias por la persona que está viendo este video, Señor. Yo no sé qué luchas tiene, yo no sé qué pensamientos, Señor, tiene que son equivocados, que no vienen de ti, Dios, pero finalmente estamos aquí, Padre, para entregarte todo aquello que viene de nuestro pasado, toda conducta aprendida, toda pensamiento cautivo que no nos permite seguir, Señor, para entender lo que tú quieres para nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes día con día a entregar, a soltar, a rendir, Señor, todo pensamiento que no viene de ti, todo pensamiento que sabemos que no te agrada, Señor, y te pedimos que nos ayudes a renovar, Señor, cada pensamiento, a reemplazarlo, Señor, por pensamientos que vienen de ti, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, Padre Santo. Queremos conocerla, amarla, Señor, y vivirla, Padre Santo. Te pido que la persona que está en este momento viendo este video, si le ha costado soltar, Señor, te pido que ella pueda rendir eso que siente a ti, Señor. A veces no es fácil, a veces no podemos, pero sabemos, Señor, que en ti todo es posible y que en ti todo lo podemos en Cristo Jesús. Así que, Señor, gracias por este día. Te pido que tú sigas obrando en nosotros, Señor, para que podamos llegar a ser cada día más como Cristo. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues si tú has pasado por algo, si tú has experimentado algo similar en lo que digas, ay, a veces a mí sí me cuesta rendir mucho mis pensamientos o lo que soy a Dios, pues puedes comentar, me puedes escribir por Instagram, por aquí dejo ahí toda mi información y podemos platicar. También estaba pensando en abrir como un grupo de oración como en vivo para que de repente nos conectemos, pero bueno, eso ya será si Dios quiere. Y pues si tienes alguna duda, cualquiera puedes igual comentarlo. Y si estás de acuerdo conmigo, también me gustaría que lo comentaras. Si te gustó este video y si tienes otra idea de lo que yo puedo hablar, pues también puedes comentarlo. Y pues nos vemos la siguiente. Espero que sea pronto, porque voy a entrar a trabajar y espero durar en ese trabajo. Por favor, oren por mí. Bueno, bye.